Simba estaba confundido por la repentina aparición de su dueño, quien empezó a gritar y a maldecir con enojo. El pobre gato quería esconderse en el pequeño hueco debajo del sofá por miedo, pero llegar ahí implicaba moverse, lo cual tomó tiempo. Simba apenas logró arrastrarse cuando el hombre lo agarró por las piernas y lo sacó con fuerza de debajo del sofá, agarrándolo firmemente por la cruz. Simba colgaba como un trapo inerte. Por la tensión en su piel no podía moverse, solo podía maullar estranguladamente. ¿Cuántas veces te he dicho que mis zapatos no son tu baño? ¡Mocoso, te cagaste en mis zapatos otra vez!, gritó el hombre desesperado, sacudiendo al animal como si fuera ropa recién lavada. No te lo advertiré más. Se me acabó la paciencia. Simba intentó desesperadamente escapar de las manos de su dueño, forcejeando con todas sus fuerzas para liberarse en el proceso, hiriendo gravemente la mano de su dueño con sus patas traseras. El hombre, en medio del dolor y la ira, soltó un grito desgarrador. Agitó su mano herida y con todas sus fuerzas arrojó al gato hacia el balcón. El tiempo parecía ralentizarse en ese preciso instante. En un fugaz lapso el felino se elevó por los aires en una inesperada sensación de libertad. Por fin, era libre. Ya no más tormentos, no más sacudidas. Sin embargo, su libertad se vio fugazmente interrumpida cuando salió disparado hacia el balcón, pero sus patas no hallaron el frío cemento del suelo. Durante una fracción de segundo más, Simba vio a través de la ventana la cara enojada del dueño con las cejas fruncidas. Luego la inexorable fuerza de gravedad lo llevó a una velocidad vertiginosa desde el quinto piso. El gato, visiblemente angustiado, emitió un salvaje grito mientras luchaba por mantener el equilibrio en el aire. Su cola se agitaba frenéticamente capturando las corrientes de viento con el fin de ralentizar su rápida caída. Simba apenas logró liberarse de la posición en la que había sido lanzado. Descender con las patas en posición de aterrizaje y visualizar el punto de impacto resultaba considerablemente más ventajoso que deslizarse como una bolsa de basura. En ese momento, el objetivo primordial era garantizar un aterrizaje en una superficie blanda y segura. Pero el aterrizaje no fue del todo suave. Aunque logró aterrizar en el césped, en el camino su espalda golpeó el borde del dorsal sobre el porche. Una vez en el suelo, un fuerte golpe le recorrió las patas, del que saltó y volvió a hundirse. Después del segundo golpe, las patas cedieron y Simba no pudo soportar el dolor de la caída. Durante unos momentos el felino se dejó llevar por el miedo, perdiendo momentáneamente el control. El gato estaba tumbado de costado, respirando con dificultad y tratando de inmovilizar sus extremidades heridas. Simba permanecía tirado en el suelo con los músculos tensos por el miedo y el dolor, hasta que la primera oleada del horror comenzó a disminuir. El gato abrió los ojos y se encontró en una calle desconocida, completamente distinta a todo lo que había visto antes. Al sentirse incómodo en ese espacio sin paredes ni techos, comenzó a entrar en pánico. Simba anhelaba encontrar refugio en una casa con paredes, pero ni siquiera podía mantenerse de pie sobre sus patas traseras. Su columna le dolía intensamente, como si hubiera sido atravesada por un cuchillo afilado. A duras penas logró mantenerse sobre sus patas delanteras, ya que las traseras no respondían y colgaban flojas, negándose a funcionar. Un coche pasó muy de cerca, con un fuerte estruendo, emitiendo un humo a su lado. Simba recordó los días sin preocupaciones en los que merodeaba por el balcón. En su lejanía parecían diminutos, como ratones, pero de cerca esos monstruos apestosos le resultaban horribles. Sobresaltado, el gato se irguió sobre sus patas delanteras y se alejó arrastrándose, apartándose del ruidoso coche. Su dueño, llamado Mario, no mostró preocupación por el destino del gato lanzado desde el balcón. Cerró la puerta y regresó a la habitación. Aunque el gato ya no estaba en casa, el problema del penetrante olor a orina de gato no se había solucionado. Sus zapatos nuevos, lustrados la noche anterior y dispuestos para ir al trabajo, ahora despedían un olor indescriptible. El hombre sacó el contenido de los zapatos y limpió como pudo la mancha húmeda del interior con un trapo, pero el olor no se desvaneció. El terrible hedor a amoníaco le arruinó el ánimo, le hizo saltar las lágrimas. El hombre movió la cabeza con tristeza, muy apenado por sus zapatos. Solo recordó al gato cuando sintió una corriente de aire proveniente del balcón abierto. Después de cerrar la puerta y correr la cortina, el dueño fue al baño con la esperanza de que sus zapatos de marca volvieran a la normalidad. Simba apareció en este apartamento hace 3 años. Incluso cuando era un pequeño y poco astuto gatito, aprendió rápidamente dónde estaba su bandeja de arena, así como los recipientes de comida y agua. Nunca cometió errores, nunca se comportó mal, nunca hizo desastres intencionalmente. Era un gato sumamente obediente, sociable y activo.
Sin embargo, recientemente ha habido algunos cambios negativos en su comportamiento. Para el propietario, esto marcó el comienzo de una auténtica pesadilla. Al principio, el hombre, de apariencia tranquila, reaccionó con calma ante el primer charco en el pasillo. Tranquilo, amigo, son cosas que pasan. Sin embargo, estos incidentes comenzaron a suceder a diario en distintos lugares, y los desagradables charcos despedían un olor fétido. Todo el apartamento olía a orina del gato, un olor persistente que no se podía ventilar ni neutralizar. Se decidió esterilizar a Simba. El dueño creía que los charcos por todas partes eran marcas instintivas de territorio. Había esperanzas de que después del procedimiento estas conductas desaparecieran. Sin embargo, nada cambió. Al contrario, la situación empeoró. Mario cambió el lugar de la bandeja, la arena y la bandeja misma. Todo fue en vano. El gato seguía dejando sus fragantes charcos en cualquier lugar que le pareciera conveniente. En la alfombra, en la almohada, en la ropa, si no se retiraba a tiempo. El hombre ya no solo estaba enojado, sino furioso. Tenía que traer a su futura esposa a su casa, y aquí había tal tesoro en la casa del cual todo olía a un olor terrible. El incidente de la mañana con los zapatos nuevos fue el colmo. Ya no recordaba los zapatos. Ahora no habrá este pequeño truco sucio en el apartamento. No habrá una causa principal de todo el estrés y la irritación de los últimos tiempos. Piénsalo, por culpa de un gato sarnoso estaba tan preocupado y atormentado, pero solo tenía que deshacerme de él. Cuanto más libre será ahora en casa. Y también dicen, somos responsables de aquellos a quienes hemos domesticado. ¿Quién domó a quién? Esa es la cuestión. Ya no hay necesidad de preocuparse, la conciencia no está de moda estos días. Simba miró a su alrededor. Aparte de las puertas cerradas de las entradas, un patio de juegos vacíos y un camino con coches aparcados, no vio ningún lugar donde esconderse y tumbarse. El gato, forzando sus patas delanteras y arrastrando sus traseras, se arrastró por la hierba a lo largo del césped en busca de un refugio. Una colilla cayó encima de él y alguien se rió a carcajadas. ¡Mira, lo tengo! Se rió el larguirucho adolescente, satisfecho con su precisión. Espera, estoy a punto de golpear a este enano con un trozo, respondió su amigo, el gordo masticador. Afortunadamente la colilla se apagó sola mientras volaba, y aunque el gato de la manzana no le golpeó mucho, asustó mucho al ya asustado gato. Dos tontos en el balcón relinchaban como jóvenes sementales. Una actividad tan inútil aparentemente les proporcionaba un placer sobrenatural. Una joven desconocida entró al patio y caminó bajo el balcón con adolescentes que se reían mientras arrojaban basura al animal. Ustedes! ¡Dos idiotas! Ahora llamaré a la policía y redactaré un informe por crueldad hacia los animales, por tirar basura desde el balcón, por incumplimiento de las medidas de seguridad contra incendios. Soy abogado, sé a quién acudir. Los jóvenes hooligans dejaron de reír instantáneamente. Dos cabezas inmediatamente se desaparecieron por completo en el apartamento. Mientras se producía el altercado, Simba logró descubrir un agujero sin cerrar en la ventana del sótano de la última entrada. No tuvo que pensar mucho. Por un lado, la gente grita y le arroja algo. Por el otro, un sótano tranquilo y oscuro. Pensó que el dueño se calmaría después de las malas palabras y lo seguiría hasta el patio y se lo llevaría. Pero cuando el camión de la basura llegó y comenzó a reorganizar y tirar la basura con un rugido, las dudas del gato desaparecieron. Esperar aquí al dueño era peligroso. Esta cosa ruidosa podría atraparme a mí también, pensó Simba y se metió en el agujero salvador. El interior estaba cargado, húmedo y olía a aguas residuales. Había palas, rastrillos, bolsas y carretillas por todas partes. Todos estos objetos olían extraños. Entonces ellos también vienen aquí. Aquí tampoco es seguro. Podría ser descubierto. Está bien, me acostaré durante la noche y luego veré. Tengo mucha sed. La joven, que se llamaba Julia, miró a su alrededor en busca del gato, pero ya no estaba. Caminó un poco más. Después del trabajo definitivamente vendré a buscarlo. Él necesita ayuda. Simplemente se cayó por la ventana, colgaremos una foto y lo trataremos hasta que encuentren al dueño. Bueno, si es una vagabunda, encontraremos una nueva familia, pensó Julia. En su tiempo libre trabajaba como voluntaria animal, ayudando a animales sin hogar y en dificultades. Por lo tanto, con una mirada profesional inmediatamente determinó el destino del pobre gato y desarrolló un plan de acción. Simba se acostó sobre los paquetes de algo suave, relajó sus músculos cansados y finalmente se dio cuenta de lo cansado que había estado esa mañana. Un sueño pesado y profundo cayó sobre él y solo hacía la noche despierto de una sed insoportable. Soportó fácilmente los calambres del hambre en el estómago, pero el deseo de beber agua se volvió obsesivo. Ya no era posible dormir.
De alguna manera Simba salió arrastrándose sobre dos piernas. Por la noche reinaba el silencio en el patio. Solo a lo lejos se oía el ruido de los coches en la carretera. Había luces en las ventanas de algunos apartamentos, a pesar de la noche profunda. Las patas traseras del gato aún no se movían. Tenía muchas ganas de comer y beber. Durante varias horas, el infortunado pobre se arrastró bajo las ventanas de los habitantes del pueblo que se estaban quedando dormidos en busca de agua. Finalmente, tuvo suerte. En el encofrado de hormigón de la casa se formó un agujero por el que afortunadamente para Simba goteaba el condensado del aire acondicionado. Esto fue suficiente para saciar la sed del gato. Ya no quedaban fuerzas para buscar comida. El gato se levantó sobre sus patas delanteras y con las últimas fuerzas que le quedaban regresó a su escondite en el sótano. De nuevo silencio, humedad y un largo sueño desastroso. En los días siguientes el animal también durmió durante el día y salió por la noche en busca de agua y comida. Ahora sabía que se podía encontrar comida debajo de los bancos del lugar, debajo de las ventanas. Siempre había bolas de queso, patatas fritas y galletas saladas esparcidas por ahí. Un día se encontró con un trozo de pescado delicioso, seco, pero terriblemente salado. Después de tales delicias, a menudo recordaba su cuenco en la cocina, siempre lleno de comida y un cuenco de agua fresca cerca. A menudo había comida debajo de los balcones, especialmente después de cenar. Un niño de unos 5 años era caprichoso y no quería terminar de comer. Mientras la madre se alejaba, el pícaro salió al balcón y vertió el contenido del plato en el césped. Simba tiene mucha suerte. Hoy tiene media chuleta de pollo y arroz con salsa. Ya había olvidado cuando había comido una comida tan satisfactoria. Debido a la gran cantidad de comida que le cayó encima, el gato tardó en regresar antes del amanecer. Al regresar antes del anochecer, cuando la gente se iba a trabajar, Simba notó a la chica que maldecía en el césped cuando le arrojaron una colilla y una colilla. Estaba caminando por el jardín y vio a un gato arrastrándose sobre sus patas delanteras hacia la ventana del sótano. Se detuvo y dijo: «Así que aquí es donde vives, amigo mío. He estado buscando durante una semana. Está bien, ahora que sé tu dirección, iré a buscarte». Después del trabajo, dejando su agencia legal, Julia fue a la tienda a comprar salchichas. Ella eligió especialmente el más fragante para atraer al fugitivo. De lo contrario, es imposible atrapar a un gato herido. Al mismo tiempo, compró los guantes de construcción más gruesos para que el animal no le rascara las manos. Ella entendió que no sería posible atraerlo durante el día. No es fácil engañar a un animal enfermo. Se necesita algún tipo de astucia o mucha paciencia. Julia llegó a casa y empezó a pensar en cómo atrapar al gato enfermo. Para no asustarlo más, lo más suave sería acercarse a él por la noche y colocar la salchicha lejos de la ventana del sótano. No correrá muy lejos con 2 patas. Solo necesitó tener tiempo para agarrarlo. Pero entonces sonó el teléfono. Hola, Julia. Te invito a mi casa hoy. Mira cómo vivo. Hola, Mario. Me alegra oír de ti. ¿Hay algún tipo de evento hoy? Por favor, ven, porque lo intenté toda la mañana preparando una cena de gala. Se avergonzó Mario. ¿Hay alguna razón para llamar gala a la cena? Julia decidió tomar la iniciativa. Sí, en general. Lo sabrás todo por la noche. Te voy a buscar a las 7. Está bien. La joven estuvo lista a la hora acordada y el timbre sonó a tiempo. Resultó que el apartamento de Mario estaba muy cerca de su trabajo. Todos los días ella caminaba por su jardín para acudir a su consulta jurídica. A Julia le gustaba el apartamento de Mario, pero solo le preocupaba la presencia de objetos de gato, aunque no había mascotas en la casa. Mario, ¿tienes un gato o una gata? El joven se sonrojó hasta las puntas de las orejas, pensando que el olor aún no se había disipado. No, ya no vive. ¿Por qué necesitas una bandeja, juguetes, un rascador? ¡Ay, qué tonto! Era necesario revisar todo cuidadosamente y tirar esta basura. Ay, ahora empezarán las preguntas, pensó Mario. Tenía un gato, pero se escapó, dijo Mario. Se calló. Y no... Espera, ¿tu jardín vive un gato que gatea sobre sus patas delanteras de color gris y con el vientre blanco? ¿Es él? Mario bajó los ojos. Luego levantó bruscamente la vista y habló rápidamente. «Y una sola persona puede soportar esto. Este mocoso arruinó todo mi apartamento, dejó sus charcos apestosos por todas partes y me arruinó un montón de cosas. Lo hice por despecho. No lo golpeé, lo alimenté, lo cuidó y él me devolvió muchísimo su cuidado. ¡Que viva en la calle!». Julia palideció. Sin decir ni una palabra, se levantó y salió al pasillo. «¿Qué pasó, cariño? No te vayas. Necesitamos hablar». ¿Estás enojada conmigo por el gato?, preguntó Mario. Sabes, es bueno que todo haya sucedido ahora. Sé que me ibas a proponer matrimonio, pero no puedo vivir con un desollador así, un sádico.
No te lo dije, pero mi pasión por el voluntariado animal no surge solo por aburrimiento. Esto es una cuestión de vida. Adiós. Simba durmió un poco y se sintió un poco mejor. El sótano estaba oscuro y aburrido, la calle estaba luminosa y llena de gente, pero no se podía salir. Era demasiado arriesgado. El gato se apoyó en la ventana y empezó a mirar hacia el patio. De repente un olor delicioso llegó a su nariz. Así olía la cocina del propietario por la mañana durante el desayuno. ¿De verdad alguien arrojó una salchicha al asfalto? El estómago de Simba empezó a gruñir de hambre. Sobre dos piernas salió del refugio. Exacto, justo enfrente de la ventana había un pedacito. A pocos metros había un círculo completo y olía de maravilla. Simba miró a su alrededor, comió primero un trozo y luego se abalanzó sobre un trozo más grande. Pero entonces las manos tenaces de alguien lo agarraron por detrás. Bueno, finalmente te atrapé, amigo mío. Deja de comer esta basura, las salchichas no son el alimento más adecuado para gatos enfermos. Necesitas ver a un médico urgentemente. Julia puso al gato en la jaula. Puso 3 pañales absorbentes en el fondo. Cuando llegamos al centro de voluntarios, los 3 ya estaban bastante agotados, con pequeñas manchas malolientes. El veterinario lo examinó y descubrió un fuerte hematoma en la región lumbar y en las patas, pero la inmovilización fue temporal y pasaría. Y habrá que abordar el sistema urinario. El color y el olor de la secreción de los pañales indicaba la presencia de arena en la vejiga. Esto fue confirmado mediante una ecografía de la cavidad abdominal. El gato tiene retraso en la micción. Pasa unas gotas a la vez. Le duele. Por tanto, el comportamiento cambia y aparece la agresión. Ahora le pondré un catéter, le vaciaré la vejiga, les prescribiré un tratamiento y una dieta de por vida, concluyó el médico. Mientras duró el tratamiento, el animal vivió en el centro zoológico. Después de 3 semanas, las patas se recuperaron y el gato comenzó a caminar lentamente. Julia visitaba su barrio todos los días. Ella no le puso un nombre nuevo, su nombre estaba escrito en su cuello. Tan pronto como el médico dio el visto bueno, la joven se llevó al gato a su casa. Su nueva mascota no le evoca ningún recuerdo de su ex prometido. Este es solo un gato curado que una vez fue arrojado de viso porque estaba enfermo. En el nuevo hogar, Simba se volvió como antes, obediente, ordenada y cariñosa. Julia le compró juguetes nuevos, rascadores, cuencos. El resto es historia. Si te gustó esta historia, no olvides darle like y suscribirte a mi canal. Gracias por acompañarnos en este viaje de aprendizaje y crecimiento. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.